Bueno, bienvenidos al Rich Dad Club Sorprendedores. Somos un club de educación financiera, inversión, desarrollo personal. Somos un equipo de personas que nos interesan bastante estos temas, y en función y en base al libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, pues también echamos nuestras partidas al juego Cashflow 101. Nos reunimos muchos sábados, pues eso, echamos las partidas, organizamos eventos de este tipo donde intentamos aportar valor a las personas y conocimientos pues relacionados con esto, el tema de la inversión. Hoy tocaba un aspecto como es la bolsa, otros días hemos hablado de inmuebles, otros días aportamos conferencias pues de desarrollo personal. Vamos un poquito pues aprovechando también lo que la propia gente del club puede aportar, ¿no? En el mes de julio hicimos una conferencia sobre cómo invertir con inmuebles y vino Iván a escucharla. Iván es miembro del club y yo dije lo mismo, ¿no? El que pueda aportar algo al club o crea que puede generar una charla interesante y aportar valor a los demás, pues que se ponga en contacto conmigo y lo podemos mirar y preparar. Y eso es lo que hemos hecho hoy, o sea, preparar esta charla que Iván se ofreció para dar, y es lo que vamos a hacer. Iván tiene 23 años, ahora va a contar su historia. Empezó muy joven, antes de los 16, a introducirse en el mundo de los mercados financieros. Con tan solo 23 años ya acumula mucha experiencia. Yo cuando hablé con él la primera vez, siendo que yo también llevo algún tiempo pues haciendo algunas cositas en este aspecto, la verdad es que me quedé un poco impresionado al conocerlo. Creo que sabe muchísimo, que vamos a aprender mucho. Él tiene un blog en Rankia y bueno, ahora cuando lo oigáis, luego os aportará formas de contactar, de ver su blog. Yo creo que vamos a pasar una gran tarde escuchándolo y aprendiendo. El único objetivo nuestro, vuelvo a repetir, es el de aportar valor. Creo que es una gran conferencia a un precio inmejorable. Gracias a todos por venir. También quiero dar gracias a todos, a Iván, a Joan con la cámara, a todos los que han colaborado. Hemos hecho lo que hemos podido, salga como salga. Creo que alguien, seguramente con que os llevéis una frase de valor, ya ha merecido la pena. Y por último decir, también gracias al Bibliocafé, que nos cede el local gratuitamente. Y bueno, gratuitamente pues ellos también aceptan que os toméis un café o que compréis un libro o que, bueno, pues lo que podáis aportar también al propio local. Sin mucho más que decir, pues nada, ya os dejo con Iván y que disfrutéis de la conferencia. Bueno, pues gracias, Fran, por la presentación, y pues os voy a contar un poco mi historia, ¿no? Cómo empecé yo con todo esto y cuáles fueron mis inicios. Bueno, para el que no me conozca, pues soy Iván Marqués y llevo unos 10 años más o menos de experiencia en el mundo financiero. Yo empecé, pues tendría unos 13 años, una cosa así, que le dije a mi padre un día, eso que estábamos comiendo en la cocina y aparecía en la tele, en la televisión, pues la bolsa ha subido un 2%, la bolsa ha bajado un 3%, y yo no sabía qué era eso. Y un día le dije a mi padre, papá, ¿esto qué es? Me dice, la bolsa es donde se negocian las acciones. Y me quedaba igual, papá, ¿esto qué es? Dice, bueno, pues las acciones son como si fuese partes de una empresa. Si tú cogemos una empresa, la dividimos entre partes y entonces donde se negocia, eso es la bolsa. Entonces ya me dijo, y entonces tú, si compras las acciones, tú puedes ser el propietario de esa empresa. Eso ya a mí ya me gustó. Yo si tengo dinero, compro acciones y soy propietario de la empresa, eso a mí ya me fue gustando. Entonces, a partir de ahí, digamos que yo empecé pues un poco a estudiar todo esto de la bolsa. ¿Qué pasa? Que cuando no sabes absolutamente nada, lo primero que haces es entrar en internet, poner ganar dinero por la bolsa y lo que te aparece pues es de dudosa calidad, ¿no? Es de dudosa calidad. Entonces, pues empecé un poco por Forex y sistemas de estos, mirando que si soportes, que si resistencias, que si indicadores, cosas malas que al final no servían para ganar dinero. Y yo pues estuve un par de años así estudiando todo esto hasta que
hasta que le dije un día a mi padre, tenía yo 16 años y dije, papá, vamos a invertir. Y yo me noto ya con ganas de invertir. Venga, va, pues vamos a invertir. Había hecho un mes de paper trading, o sea que ya estaba, vamos, preparadísimo para invertir y fundirlos a todos, ya saber. Entonces le pedí dinero a mi padre y entre el dinero que yo tenía, el dinero de mi padre e incluso el dinero que me había prestado un amigo de mi padre, pues abrí una cuenta de Forex. No tenía ni tarjetas de crédito ni nada, pero yo tenía una cuenta para tradear. Así de sobrado iba yo. Y pues mira, pues empecé a hacer trading y el primer mes los 6.000 euros los transformé en 12.000. O sea, eso en un mes. Entonces yo iba, vamos, digo, esto el que no lo hace es porque es tonto. Esto, vamos, así yo puedo vivir, vamos, así me voy a ganar la vida así. Y así fue el primer mes. ¿Qué pasa? Pues el segundo mes no es que perdiese poco, no, es que perdí los 12.000. Los 12.000 se fueron al garete. Entonces, claro, pues en mi casa sobrar el dinero no sobra. Entonces, ¿cómo le dices tú a un padre que has perdido 6.000 euros? Yo estuve 2 días que no dije nada. No dije nada. Yo no sabía cómo decirlo, porque claro, ¿cómo le dices que has perdido 12.000 euros? Eso no es el jornal de 2 días. Es algo difícil. Pero bueno, estuve 2 días sin poder dormir hasta que al final dije, bueno, esto hay que decirlo, no te lo puedes callar, no puedes decir, esto no... Hay que decirlo de alguna forma. Entonces pues un día cogí a mi padre, estaba yo sentado en el escritorio, entró en la puerta y me dijo, ¿cómo van las inversiones? Y yo, pues verás papá, lo he perdido todo. Se quedó así un poco parado como diciendo, todo. Y yo, sí. No me dijo nada, él suele ser de estos que enseguida se cabrea y se caga en todo lo posible, pero no dijo nada, él se cayó, agachó y se fue. Yo hubiese preferido que me hubiese dicho inútil, borrego, de todo, pero no, se cayó y se fue. A mí eso me repateó, pero hace bien. Esa fue la primera experiencia dura que tuve de las inversiones. Entonces, claro, pues de esa primera experiencia dura, yo en vez de rendirme y venirme abajo, lo que hice fue esto que me sirve como aprendizaje. En vez de venirme abajo, pues no, esto me va a hacer que ahora tengo que estudiar bien de la bolsa. Tengo que estudiar todo lo que yo pueda. Todas las inversiones, a filtrar lo máximo posible, quedarme con buenos contenidos y a partir de ahí intentar hacer lo mejor posible. Y a partir de ahí, yo tendría unos 16, 17 años, empecé a estudiar todo lo que es la bolsa. Llevaré unos 200 libros más o menos sobre bolsa, llevo también unos cuantos cursos sobre todo esto y empecé pues un poco a buscar mi camino. Hay muchos caminos en bolsa, sabéis que hay muchas formas de invertir, entonces encontrar claro tu estilo. Y un poco eso es lo que hice. Hay tantas ramas que no sabía a cuál coger. Entonces fui al principio. El principio, que fue el primer día que le dije yo a mi padre que era eso de la bolsa, lo que a mí verdaderamente me fascinó era el poder ser propietario de una empresa. Entonces, el ser propietario de una empresa y poder invertir de esa forma, a mí es lo que más me gustó. Y eso es un poco lo que quiero explicaros hoy. Lo que vamos a ver hoy es fundamentalmente 3 cosas. La primera es cómo se cubre una cartera. Hay muchas formas de cubrir una cartera, ¿vale? Pero en el Robert Kiyosaki, en un libro que tiene, ahora luego lo explicaré, lo explica de una determinada forma y esa es la forma con la que yo lo voy a hacer. He puesto mis ejemplos porque sus ejemplos no me gustan y son un poco más difíciles de entender. Entonces os he puesto mis ejemplos. Otra cosa que veremos será cómo comprar las acciones a un precio más reducido que a como cotizan a día de hoy. Es decir, cuando tú quieres comprar una empresa, si hoy cotizan a X, si te la quieres quedar, que sea a un precio inferior. ¿De acuerdo? Y por último, haré una introducción a lo que son los ingresos pasivos, las rentas pasivas en bolsa. También os daré otros links por si queréis más información sobre todo esto, que lo podáis ver, ¿vale?
Bueno, y empezamos ya con la primera diapositiva. Vale, para vosotros, ¿qué es cubrir una cartera o una posición? Tú, por ejemplo. Pues, digamos, asegurarse las pérdidas. Muy bien. Que no pierdas. Exacto, es asegurarse que tú no pierdas más de un determinado nivel que tú te hayas prefijado, ¿no? Que tú no tengas pérdidas en una posición, es eso, es que no pierdas. Entonces, nosotros vamos a imaginar que tenemos una cartera. Nosotros lo que tenemos que hacer es, si pensamos que por cualquier cosa el mercado se va a pegar un batacazo, tenemos que cubrirla. Bueno, también hay diferentes formas de verlo. Por ejemplo, hay gente que es un analista técnico que lo que se fija es en la gráfica, el patrón del precio. Si ve que va a empezar una tendencia bajista, lo que hace es cubrirse. Eso es una forma de verlo. Otros son analistas fundamentales, que lo que hacen es mirar la empresa y dicen, esta empresa está demasiado endeudada o tiene una competencia que es bastante fuerte, cualquier cosa de estas. Entonces dice, pues yo me voy a cubrir porque no tengo del todo claro que esta empresa consiga los beneficios que toquen y por consiguiente que sus beneficios bajen y su cotización también. Entonces, y también hay otra forma que sería un inversor que sea desde un punto de vista sentimental. Por ejemplo, salen las noticias que esta empresa va a ganar millones, esta empresa es la mejor del mundo, todo esto, y al final no se come un terrao. Entonces, como yo creo que esto está desbordado, me cubro para no tener pérdidas por si la acción se desploma. Es lo mismo como lo que os digo aquí del seguro de un coche. Lo mismo que un seguro de un coche. Vosotros os compráis un coche de 20.000 euros, por ejemplo. Lo que hacéis es comprar un seguro. Nadie va sin seguro por ahí. ¿Por qué? Porque si te pegas un trompazo, has perdido 20.000 euros. Es exactamente igual para la bolsa. Lo mismo para la bolsa. Es comprar un seguro para nuestra cartera. En caso de que la empresa quiebre, nosotros no tengamos pérdidas. Es exactamente eso. Entonces, en la página 249 de su libro, esto hablo de cabeza porque no me acuerdo muy bien y no sé por dónde tengo el libro, pero me parece que eran las 249 de su libro, de Retírate joven y rico. Nos muestra un ejemplo de cómo cubre la cartera, y cómo compra con descuento, ¿de acuerdo? Entonces yo os voy a poner un ejemplo que he puesto yo, no es el del libro. Aquí, por ejemplo, esto es una empresa de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Aeropostale. Vamos a imaginar, por ejemplo, que hay un inversor que en un determinado momento de, no sé, de febrero por marzo, decide invertir. Lo vamos a hacer desde un punto de vista de un inversor técnico, ¿de acuerdo? Que se fija en el precio, que no se fija en sus fundamentales o lo que sea. Es por poner un ejemplo, solamente para que lo entendáis, ¿de acuerdo? Entonces, somos un inversor y por febrero o por marzo se supera determinada resistencia, pues decidimos invertir. Compramos acciones y va subiendo. El precio va oscilando y va haciendo lo que toque. Entonces, llega un momento en el que nosotros como inversores pensamos que la empresa se va a ir hacia abajo. Por ejemplo, aquí llega un momento en que este soporte se rompe. Si este soporte se rompe, hay una probabilidad de que haya una presión vendedora hacia abajo y entonces el precio se vaya hacia abajo. Eso es lo que podría pensar perfectamente un inversor. Pues bueno, ¿qué puedo hacer yo para no perder? Porque yo compro acciones aquí, si bajan pierdo y si las vendo, si sube hacia arriba no saco beneficios. ¿Qué puedo hacer? Pues comprar un seguro. Comprar un seguro que me permita no perder. Simplemente eso, ¿de acuerdo? Entonces, el día este de aquí, tengo, me parece que el detalle del día. Iván, no nos dé la espalda, puntea desde allí. ¿Desde allá? Sí, vale, perdona. Vale. Entonces, el día este, aquí tenéis el precio que está en $20, ¿de acuerdo? Pues un inversor quiere cubrirse. A ver qué me pongo por aquí. Entonces, el día 8 de 5 de 2012 compro un seguro de algo. Os pongo un seguro. En verdad esto es una opción financiera. Pero bueno, para que os entendáis mejor, compro un seguro, ¿de acuerdo? Con fecha de expiración julio 2012. Primera cosa importante. Fecha de expiración
julio 2012. Los seguros tienen distintas fechas de vencimiento. O sea, vencen iba a decir en todos los meses, pero hay acciones que no vencen en todos los meses. Entonces, tienen fechas de vencimiento de 1 año, de 6 meses, de 1 mes, de 3 meses, de lo que sea. ¿Qué pensáis que será más caro? ¿Un seguro que vence dentro de 1 mes o un seguro que vence dentro de 5 meses? De 5. Tenemos más tiempo para que el precio se desarrolle en la tendencia que nosotros queramos. Entonces, lo que yo hice aquí, por ejemplo, es comprar un seguro julio 2012. Precio strike, lo da demonio y os olvidáis. Precio strike 20. Precio strike 20, eso es la cantidad que yo aseguro. Yo estoy asegurando, por ejemplo, si tengo un coche de 20.000 euros, yo aseguro el coche de 20.000 euros. Si tengo un coche de 20.000 euros y quiero asegurar 15.000 euros, oye, pues puedo hacerlo. Ahora, si yo me pego un trompazo con el coche y por el coche me dan 0, entonces yo habré perdido 5.000 euros. A mí solo me van a pagar 15.000 y el coche vale 20.000. Entonces yo pierdo 5.000 euros. Esto es exactamente lo mismo, pero las acciones ahora mismo están a 20 y yo aseguro 20. Es decir, yo aseguro el total de las acciones, ¿de acuerdo? Si yo compré 100 acciones, yo aseguro un valor de 2.000 euros. Entonces, por este derecho que yo adquiero, que es a comprar las acciones, pago una prima de 1,65 euros por acción. Si yo tengo 100 acciones, pagaré $165 de prima. ¿Vale? Eso es así. Yo tengo acciones, pienso que el mercado se va a ir hacia abajo, quiero protegerme de esa caída, entonces lo que hago es comprar un seguro. ¿Hasta ahí lo entendéis todos? ¿Vale? Lo que tengo es que en la fecha de expiración tengo el derecho a vender las acciones a $20. Vamos a suponer que por lo que sea se baja el precio y baja el precio hasta $10. ¿Qué pasa con mis acciones? Mis acciones han bajado, pero como yo tengo un seguro que me cubre esto, la diferencia de entre 20 y $10 me lo cubre, por lo que yo no pierdo dinero. ¿De acuerdo? Entonces, el máximo riesgo que yo puedo tener es lo que yo pague de prima. No puedo perder más, porque tanto si la empresa quiebra, yo voy a cobrar el seguro, y si la empresa no quiebra, lo único que voy a perder va a ser la prima del seguro, y ya está. ¿De acuerdo? Y el máximo de beneficio depende de lo que gane la acción. Es decir, no es como si yo vendo acciones y ya está. Las vendo y si baja no pierdo, pero es que si sube tampoco. Entonces, es una forma de beneficiarse si la empresa sigue con su tendencia. Entonces, ¿qué ocurre si la acción sube? Pues os lo he dicho, si la acción sube, el seguro expiraría en este caso en julio, perderíamos la prima, pero mantenemos las acciones y por santas pascuas, aquí no ha pasado nada. ¿Vale? ¿Qué pasa si baja? ¿Qué pasa si por ejemplo se quiebra? Si quiebra, pues tampoco pasa nada. Las 100 acciones pues valen 0, pero mi cobertura me permite que lo venda y saque todo el dinero que he asegurado. ¿De acuerdo? ¿Y si se queda lateral? Porque la mayoría de las veces el mercado se quedará lateral, no se mueve demasiado. Nosotros perderemos la prima. Eso es así. El precio strike, si se va hacia arriba del precio de strike, nosotros ganaremos. Si se va hacia abajo, nosotros perderemos. Eso es así. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, esa es la idea que se hace. Y lo que hace Robert Kiyosaki en su ejemplo es esto. Él tiene acciones y quiere cubrirlas, pues piensa que va a haber un crack o lo que sea, y lo que hace es comprar opciones para beneficiarse de esa bajada si hay esa bajada fuerte. A cambio, claro, hay que pagar una prima y ya está. Entonces, claro, momentos puntuales como la crisis que hemos estado en el 2008, la ruptura de la burbuja.com, todo esto, pues ahí las coberturas se hicieron, el que las conocía pues le fueron bastante bien, y el que no las conocía pues pues ya no hay más. Muy bien, entonces esto es lo que pasó luego de
con la empresa. Pues en este caso el inversor pues sí, pues acertó, ¿no? Podemos decir que cubrió la cartera, se fue hacia abajo la empresa y en este momento parece que rebota, que no siga la tendencia bajista que hay, y el mismo inversor puede decir, pues yo creo que ya que no se va esto más hacia abajo, ¿no? Podría pensar que esto no se va más hacia abajo, esto se queda ahí. Bueno, pues el mismo inversor lo que puede hacer es, yo como ya ha hecho el trabajo mi seguro, lo vendo, lo vuelvo a vender y ya está, y yo sigo como cuando estaba antes, como cuando compré las acciones por febrero, ¿no? Pues perfectamente se puede hacer. Aquí tenéis el detalle por si no se veía bien. Esto se ve bien ¿lo veis bien todos? ¿Sí? Por si no se veía bien, tenía a la vista el detalle. Entonces, el 21 del 5, 13 días más tarde, lo que hago es que esos seguros cotizan en el mercado, ¿de acuerdo? Igual que las acciones, cotizan igualmente. Solamente que vemos que, por ejemplo, en este caso, el seguro que costaba $1,65 por acción se ha revalorizado. Se ha revalorizado a 2,10, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hago. Como la empresa ha caído, ha bajado, nuestro seguro se ha revalorizado. Es la cobertura que nosotros teníamos para la cartera. Eso, el retorno sobre la inversión es lo que yo he invertido, pues la rentabilidad que le he sacado, eso es el ROI que tenéis ahí, por si alguien no sabe lo que es el ROI. Entonces he sacado un 27% en 13 días. Pero esto no es lo que a mí me interesa. Esto lo hacen, bueno, si queréis hacer trading y todo esto con opciones, pues esto del ROI se lleva. Pero lo que a mí me interesa es cubrir las pérdidas de la cartera. Entonces, como yo tengo el derecho a vender las acciones a $20 y en el mercado cotizan a 18,68, yo gano por la pérdida de la acción. Es decir, yo lo que hice fue comprar un seguro que me daba la opción o el derecho a vender las acciones a $20. Estuviesen como estuviesen. ¿Qué pasa si están las acciones a $25? No las voy a vender a 20, evidentemente. Pero si las acciones cotizan por debajo del precio strike, que es 20, si cotizan por debajo, yo tengo el derecho a venderlas a 20. Por lo tanto, me interesará venderlas a 20, ya que es cuando más dinero puedo ganar. Entonces, como os decía antes, mi máximo riesgo es la prima que he pagado por contrato, no puedo perder más de esto. Y mi máximo beneficio viene por el desplazamiento del precio. Contra más suba, yo más voy a ganar. En las opciones, es que no quería poner esta parte porque las opciones, su precio oscila dependiendo de, por ejemplo, lo que falte para el vencimiento, la volatilidad. Pero es un poco complejo y entrar esto aquí es bastante difícil para que lo entendáis y no quiero que os aburráis. Entonces, lo que sí que es importante es que el tiempo en este tipo de operaciones juega en nuestra contra. Nosotros teníamos un plazo de expiración a un mes. Si ese mes se agota, nosotros perdemos 165. Veréis como el último mes de las opciones, normalmente teta, que se llama, que es una letra griega que mide el tiempo que falta para la expiración, se agota mucho. Entonces esos 165 que cotiza puede pasar a 2,10, pero si pasa mucho tiempo y se acerca mucho a la fecha de vencimiento, ese valor pierde una barbaridad. Entonces se acerca a 0, por lo que nuestro seguro en teoría no valdría tanto y no nos cubriría la cartera. Eso hay que ir en cuenta, pero ya os digo que eso es un poco más complicado y no quiero entrar de lleno en esto por eso. Pero que sepáis esto, que nosotros lo que podemos hacer solamente es comprar acciones, lo que hace un inversor normal. Si piensa que se van a ir hacia abajo, venderlas, esa es una opción. O si pensamos que se van a ir hacia abajo, pero nos interesa mantenerlas, comprar un seguro, en este caso, y cubrir nuestra cartera. Entonces, las conclusiones que podemos llegar con esto. En momentos puntuales es preciso cubrirse. A ver, siempre hay momentos puntuales que, por lo que sea, nosotros pensamos que, no creo yo que sea muy buena idea, pues esto de ir así, que están las cosas mal, por lo que sea, por lo que os he dicho antes, de una lista fundamental que dice esto va mal, pues voy a cubrirme. Pues hay unos momentos puntuales
en los que es interesante cubrirse por eso, porque el gasto que hay es relativamente pequeño para el beneficio que yo puedo obtener. Pero bueno, esto es ya también dependiendo de cada inversor. No debemos estar siempre cubiertos, esto es muy importante. Hay gente que lo que hace es sobrecubrir la cartera. Invierte este mes y cubre la cartera. Y el siguiente mes expira las opciones y vuelve a cubrirlas, y vuelve a cubrirlas, y vuelve a cubrirlas. Y como hemos visto, es un coste importante. O sea, han sido $165 por una cartera de 2.000, que eran 100 acciones de $20. Es un coste elevado. Entonces, es importante no cubrirla siempre, solamente cuando pensemos que puede ser interesante. Ya que si no, las rentabilidades que tenemos que sacar tienen que ser elevadísimas para cubrir ese coste. Entonces debemos saber más o menos cuándo cubrirnos y cuándo no. Esto es, pues, el key de la cuestión y lo difícil, ¿no? Saber cuándo cubrirse o cuándo no. Siempre hay estrategias y formas de proceder, y otras que sirvan más y otras que sirven menos. También hay momentos y momentos. Por ejemplo, un momento para cubrirse es cuando haya excesivo pánico. Ese no es un buen momento. Podréis decir vosotros, hombre, pero ¿cómo que no? Cuando haya excesivo pánico no te vas a cubrir. No, porque entonces es cuando los seguros cotizan más caro. Entonces es más difícil de sacarle rentabilidad. Y como eso, pues 1.000.000 de cositas más. Pero básicamente que os quedéis con esta idea, ¿no? Que nosotros podemos tener una cartera, podemos tener una operación, y no hace falta que vendamos las acciones para que no perdamos, sino que podemos cubrir la cartera mediante el uso de opciones financieras o seguros, como queráis que llamarlo, y así no perder. Y ahora os voy a explicar la segunda parte de la charla, que va a ser de cómo comprar acciones con descuento. Muy bien, lo que os he dicho antes de que comprar acciones con descuento es básicamente comprar acciones a un precio menor del que cotizan en la actualidad. Es decir, si yo tengo acciones que en el mercado de, por ejemplo, Telefónica cotiza a $12 y yo quiero comprarlas, pues quiero comprarlas pero a un precio más barato. En el caso de que yo adquiera las acciones, tenerlas a un precio más barato de $12 que están ahora las acciones. Punto. Entonces, para ello hacemos lo contrario que hemos hecho antes para cubrir la cartera. Si antes nosotros lo que hacíamos era comprar un seguro, ahora lo que vamos a hacer va a ser la empresa aseguradora. Ahora vendemos un seguro. Lo que hacemos es, pues eso, nos convertimos en la empresa aseguradora. Os voy a poner otro ejemplo práctico, ¿de acuerdo? El de Robert Kiyosaki no me gustaba y os pongo el mío. Suponemos que queremos comprar acciones de Microsoft, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, lo que está en negrita, ¿de acuerdo? No tenemos prisa por tenerlas en nuestra cartera. Si yo tengo prisa por tenerlas en la cartera porque está excesivamente barata, o pienso que está excesivamente barata, lo que hago es comprarlas y ya está. No me caliento más la cabeza, las compro y, bueno, pues ya subirán si he hecho bien el análisis. Entonces, no tenemos prisa por tenerlas en nuestra cartera, ya que pensamos que no hay una probabilidad elevada de que Microsoft suba mucho, por lo que sea, que no la vemos suficientemente barata respecto a su valor intrínseco, por lo que sea. Y no me importaría, esta es otra frase importante, no me importaría tener las acciones a $31. Por eso es algo que, bueno, pues si hay que tenerla, no me importaría. No es un chollo, no es una ganga, pero bien, estaría cómodo con ellas a $31. Puesto que pienso que ese es un buen precio, si no, no lo haría, evidentemente. Pero me gustaría tener un descuento para estar más seguro de esto, ¿de acuerdo? Entonces lo que puedo hacer es vender un seguro. Primero os pongo el ejercicio, ¿de acuerdo? Pues aquí lo mismo, un determinado inversor que quiera quedarse las acciones. Pues imaginemos, en este caso no tenemos acciones, ¿de acuerdo? Seguimos Microsoft, por lo que sea, vemos que es una empresa buena, que genera beneficios, tiene caja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo mismo, un inversor técnico que ve que a partir de un reporte de beneficios la empresa empieza a subir, pero como que entra en un nivel de sobrecompra preocupante, ¿no? Entonces, este determinado inversor puede decir, bueno, es que si entro hay una probabilidad alta de que el precio retroceda, que haga un receso, que entre en el peor momento y que me trague, pues, el peor de los precios. Bueno, pues lo que puede hacer este inversor es eso,
vender un seguro. Yo quiero tener las acciones, no me importaría tenerlas a 31, pero si me las quedo más baratas, mejor, ¿vale? Entonces, es eso lo que vamos a hacer. Ya os pongo el detalle. Entonces, el 16 de febrero, que era la fecha esta, lo que hago es que vendo un seguro de Microsoft, ¿de acuerdo? Con fecha de expiración marzo de 2012. Vuelvo a hacer lo mismo. Vendo un seguro, en vez de comprarlo, lo que hago es venderlo a marzo de 2012. Al precio strike. Precio strike es lo mismo. Precio strike es la cantidad que yo quiero, entonces, quedarme, ¿de acuerdo? Son $31 por acción. Si cada contrato son 100 acciones, son $3.100, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hago es que en vez de pagar yo la prima, recibo la prima. Si antes yo pagaba una prima de 165, ahora lo que hago es que recibo la prima. Y esa prima en el mercado pone que es de $1,23. Esto me deja el coste, mi coste real, en 31 menos 1,23. Esto lo explico un poco. Digamos que cuando nosotros compramos acciones, pues bueno, evidentemente tenemos un coste. Nos gastamos el dinero en comprar esas acciones. Al recibir nosotros una prima, es decir, cuando vendemos el seguro, recibimos una prima, en verdad no estamos pagando $31 por acción, ya que estamos recibiendo la prima. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros estamos desembolsando de nuestros bolsillos directamente? Lo que estamos desembolsando es 29,77, que es la cantidad neta. Es decir, no estoy contando comisiones, pero sin contar las comisiones, esa es la cantidad neta que nosotros tenemos que pagar para tener las acciones. Entonces, yo pienso que a 29,77 es un precio razonable para tener las acciones. Sí, pues perfecto, podemos hacer las estrategias. No, pues ya miraríamos otras cosas. Y aquí una cosa importante. Ahora el riesgo es muy distinto. Ahora nosotros lo que hacemos, en vez de pagar por tener un derecho, lo que hacemos es cobrar, pero a cambio tenemos una obligación. Y es que mi máximo riesgo es que yo me obligo a comprar las acciones a $31 el mes que viene, en la fecha de expiración, marzo de 2012. Yo me obligo a eso. ¿A cambio que me dan? A cambio me dan $123, que, bueno, yo puedo aceptar el riesgo. Yo pues acepto los 123 a cambio de quedarme en la fecha de expiración. Que, bueno, pues eso ya es cuestión de cada uno, de si le gusta o no le gusta, o cosa de cada uno el decir si quiere. Entonces, pues este inversor quiere hacer el trato, quiere quedarse las acciones así. Entonces, mi máximo beneficio por contra es lo que yo cobre de prima. A mí, el inversor que haga esto, por mucho que suba la empresa, si Microsoft, pues yo qué sé, lo pasen que, bueno, y subiesen las acciones a $50, el inversor solo va a ganar la prima, no puede ganar más, ¿de acuerdo? Porque no tiene las acciones, solamente tiene la obligación de comprar las acciones a $31, ¿de acuerdo? Como están más altas, el que se le ha vendido la opción no la va a ejecutar porque evidentemente le interesa. Entonces la máxima ganancia es la prima cobrada, ¿de acuerdo? Entonces, aquí os ponía lo del coste real, ¿de acuerdo? El coste real es, si os fijáis que estaba en $31, yo al vender el seguro consigo bajar el coste aquí. Esto es lo que os decía, comprar las acciones con descuento. Yo el mes que viene, si la empresa cotiza por debajo de $31, mi coste real va a ser 29,77, no va a ser $31. Esto es comprar con descuento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si sube? Bueno, pues si sube, pues todo lo que suba hemos ganado. Aquí os pongo el detalle, ¿no? De cómo... Entonces, ¿qué ocurrió con la operación? En este caso, pues, os he puesto esta pues, por poner una. Podría poner perfectamente una que va hacia abajo. En este caso, pues, la empresa siguió hacia arriba, siguió su tendencia y no hizo, vamos, nada, ni un pullback, ni nada. Fue hacia arriba. ¿Qué ocurrió con mi operación? Yo, por ejemplo, era el que vendió el seguro. ¿Qué pensáis que ocurrió? No pasó nada, o sea, el seguro expira
yo mantengo la prima y aquí Santas Pascuas. Yo ingreso toda la prima y el inversor ha perdido el seguro. No le ha hecho falta usar el seguro. Él se había cubierto en el nivel de $31. Pues bien, pues eso es lo que ha pasado. Y aquí lo tengo. El 16 del 3 expira la short put que tengo ahí. Es el seguro, expira el seguro. Y mantenemos la prima de $1,23 por acción. Esta acción cotiza a 32,39. Entonces, lo que hemos obtenido nosotros ha sido un ROI, o un retorno sobre la inversión, de un 3,96% en un mes. ¿Es bastante? Sí, es bastante. Ahora, nuestro riesgo era bastante más alto que en la otra forma. De la otra forma, nosotros solamente teníamos de riesgo la prima. En este caso, nosotros teníamos de riesgo los 3.100, ¿de acuerdo? Entonces, el TAE os he puesto que la tasa anual equivalente pues es de un 47,61, que está muy bien, está muy bien. Entonces, como yo tengo la obligación de comprar las acciones a $31, pero en el mercado están más altas, están a 32,39, el comprador, en este caso la otra persona, no yo, no ejerce la opción. ¿Por qué? Porque puede vender las acciones más caras en el mercado. A mí me las puede vender a 31, pero no le interesa vendérmelas a 31. Le interesa venderlas en el mercado a 32,39. Entonces lo que hace es que directamente pierde ese seguro y lo cobro yo. Y ya está. Simplemente eso. Entonces, las conclusiones que podemos llegar con esto. Cuando hacemos esto es cuando no tenemos prisa de tener una acción. Repito, si yo pienso que una acción está muy barata, no voy a hacer esto y esperarme un mes y que suba mucho en un mes y yo pierda el tren. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que hago es comprarlas directamente y ya está. En este caso no. En este caso he dicho que no me importaría tener las acciones. Ya digo, no es un precio realmente bueno, pero la empresa me gusta, produce beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que me interesaría comprar las acciones. Bien, pues hacemos esto. Podemos hacer esto, vendemos un seguro. No nos importa tener acciones al precio strike elegido, eso es importante. Nosotros el precio strike que elijamos es el nivel de acciones, el nivel de precios, perdón, que nosotros queremos tener. Si nosotros elegimos el strike de 31 es porque no nos importaría tener acciones al nivel de 31. Y además, si hacemos esto mes a mes, que esto lo hace bastante gente, lo hace bastante gente entre comillas, hay que saber cómo hacerlo cuando vienen mal dadas y todo esto. Pero si lo hacemos mes a mes, pues eso que vamos cobrando. Somos una empresa aseguradora. Lo único que hacemos es ir cobrando primas, ir cobrando primas, ir cobrando primas. ¿A cambio de qué? A cambio de que hay momentos puntuales en que tendremos grandes pérdidas. Eso ya depende del inversor, cómo lo maneja, cómo gestiona el riesgo para no perder ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a esta parte. Los rendimientos mensuales no sabía esta parte muy bien cómo ponerla porque iba a ponerlo con números y todo esto, pero bueno, al final lo que os quería explicar con esta serie de diapositivas es que tenemos diversos tipos de rendimientos al mes. Nosotros podemos tener rendimientos buenos, malos, muy buenos, muy malos o laterales. Eso lo tenéis ahí puesto. Entonces, si cogiésemos un índice, que sabéis que un índice es una cesta de un conjunto de empresas, ¿de acuerdo? Las agrupamos todos y eso ponderado es un índice, ¿de acuerdo? Si las cogemos todas las empresas estas y miramos durante un periodo largo de tiempo, este conjunto de empresas o este índice puede tener rendimientos muy altos, es decir, van a haber meses que tendrá rendimientos muy altos, van a haber meses que tendrá rendimientos normales, rendimientos laterales, rendimientos negativos o muy negativos. ¿Vosotros cuántas veces pensáis? ¿Cuál sería el resultado que más pensáis que se repite al mes? De entre estos 5. Laterales. Pues muy bien. Es entre lateral y positivo. Si cogiésemos, por ejemplo, el IBEX, y cogiésemos muchos años de referencia o desde que se hizo, la mayoría de veces estaría entre lateral y positivo. Eso es, los meses lo que más hace son laterales y positivos. Entonces, aquí os he puesto una distribución de probabilidad normal.
esta distribución de probabilidad normal es el conjunto de veces que ocurre un suceso, ¿de acuerdo? Va en este eje. Entonces, y el rendimiento en este otro eje. ¿Esto qué significa? Esto significa que si hay un determinado mes, vamos a imaginar que un determinado mes ha cerrado el IBEX en un 0%, ¿de acuerdo? Pues empezaríamos el 0, que es el primer mes, un rendimiento de un 0. El IBEX, el siguiente mes ha cerrado con un rendimiento de un más 2%, pues un más 2%. Si ponemos todos los meses, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, ¿de acuerdo? Lo que vemos es que contra más meses hay, más se acerca a 0, ¿de acuerdo? Entonces, si somos inversores normales, es decir, normales me refiero a que solamente compran o venden, o se ponen corto y deshacen la operación, lo que tenemos es más o menos un 50% de probabilidad de ganar, ¿de acuerdo? Un 50% de probabilidad de que nuestra operación vaya bien o vaya mal. Luego ya está lo que tenga el trader o el inversor en este caso, lo que afine la puntería, el timing que tenga, ¿de acuerdo? Pero más o menos, si lo hacemos aleatoriamente, tiene un 50% aproximadamente de probabilidades de ganar. ¿Qué ocurre si somos, pues eso, vendedores en este caso de opciones o de seguros? Como hemos visto antes, en el ejemplo de antes, nuestro coste baja. Al bajar nuestro coste, nosotros tenemos más probabilidades de ganar. Acordaos que nosotros, en el ejemplo de antes, teníamos un nivel de precios de Microsoft de 31, que es a como estaba, pero yo no perdí hasta que no bajase 29,77. Ese era mi coste, ese es mi coste real. Es decir, que la empresa tiene que bajar a día de hoy, de como estaba de 31, necesita bajar a más de 29,77 para que yo empiece a perder. Si no baja más de 29,77, yo no pierdo, por lo cual yo tengo ya más probabilidades en sí, haciendo la misma operación, que el que solamente compra acciones de Microsoft. Yo ya tengo más probabilidades de ganar que él, ¿de acuerdo? Y aquí os pongo el ejemplo que os decía antes. Mi coste era de 29,77 y las acciones están a 31. Fijaos, lo que tiene que bajar, todo esto tiene que bajar el siguiente mes. Hasta que no rebase esta línea, yo no empezaré a perder. Siendo que el que compra acciones, en este momento, si compra y baja un céntimo, ya está perdiendo. Bueno, aunque si compra y las comisiones se lo comerán también, pero bueno, si no baja a partir de aquí no va a perder. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre el que invierte de esta forma, pues bueno, la forma común, y la que invierte pues usando los seguros, en este caso son las opciones financieras. Entonces, ¿qué ocurre cuando somos vendedores del seguro? Esto es lo más interesante. Si solamente pudieseis ser vendedores de seguro o compradores de seguro, lo interesante es vendedores de seguro. Es un poco más complejo de explicar y si tenéis tiempo ya por mi blog ya os explicaré más cosas, pero sería interesante más que fueseis vendedores que compradores. Entonces, lo que hacemos nosotros es que asumimos un riesgo bastante más elevado para una recompensa relativamente pequeña, ¿no? Nosotros asumíamos 3.100 euros de riesgo inicial, ¿de acuerdo? Que era comprar las acciones de Microsoft a cambio de una prima de $123. Como veis es un riesgo muy elevado, porque si quiebra la empresa pues yo pierdo 3.100 euros y a cambio solamente cobraría 123, ¿veis? Esta es el riesgo que yo tendría en este tipo de operaciones. Ahora bien, la probabilidad de que tenga beneficio en el siguiente mes, es decir, si yo cojo un mes aleatorio, como os he dicho del IBEX, y yo vendo una opción en el precio que esté, mi probabilidad es superior al 70% de que yo obtenga ese beneficio. Es decir, a cambio de ese factor de riesgo por la parte de riesgo-recompensa que no nos es favorable, a cambio sí que tengo más probabilidades de ganar, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ir en cuenta porque un mal mes pues nos puede comer los beneficios. Si hay mucha gente que, por ejemplo, se dedica a vender opciones mes a mes, esto lo hace así, es como un negocio de seguros. Lo que hace es mes a mes, va vendiendo. Pero ¿qué pasa?
suelen haber meses, crashes y días pues que perfectamente puede moverse el mercado, 3 desviaciones típicas o cualquier cosa. Una probabilidad muy baja de ocurrencia, pero ¿qué ocurre? Entonces, muchas veces ese suceso se nos puede comer absolutamente todos los beneficios que hemos hecho durante un año. Podemos estar perfectamente 11 meses teniendo beneficios sin ningún problema y el 12º mes tener un mes malo y que se nos coma los beneficios y más. Además, todo el capital perfectamente. Entonces, aquí es lo que pongo en negrita. Es necesario saber ajustar. Esto es básico. O sea, ¿qué puedo hacer yo si yo soy, por ejemplo, un vendedor de opciones, un vendedor de seguros, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué puedo hacer para ajustar eso y no perder? Eso es lo que se llama, todo lo que sea intentar modificar la operación para no perder, eso se le llama control de riesgo, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entra la capacidad de gestión de cada inversor, ¿de acuerdo? Eso ya veréis que es distinto dependiendo del inversor. Un inversor lo hará de una forma, otro de otra. Yo, por ejemplo, si entro vendiendo una opción, luego me ajusto en este nivel o en este otro nivel, dependiendo del inversor, ¿de acuerdo? Entonces esto es ya más personal. ¿Y qué ocurre cuando somos compradores del seguro o compradores de la opción en este caso, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es que asumimos un riesgo relativamente pequeño. ¿Os acordáis que asumíamos un riesgo de $165 por cada 100 acciones y ya está? Y el beneficio, bueno, pues todo lo que quiera bajar la acción. Si baja, os he puesto en el ejemplo que obteníamos un ROE de un 20 y algo %, no me acuerdo muy bien. Pero es eso, todo lo que se revalorice el seguro, pues nosotros lo podemos cobrar. ¿A cambio qué pasa? La probabilidad de tener el beneficio es bastante baja. ¿Por qué? Porque si antes nosotros teníamos el nivel de precios en 29,77, significa que el coste del seguro se lo tiene que sumar el que tiene acciones y compra el seguro. Es decir, yo compro acciones a 25 euros, ¿de acuerdo? Y yo me gasto en un seguro 100 euros. En verdad, yo si compro acciones a 25 euros y me gasto $1 por acción, mi coste real no son 25, son 26. La empresa ya tiene que subir a partir de 26 para yo tener beneficios. Si la empresa no supera el nivel de 26, yo no voy a tener beneficios. ¿Veis? Es lo contrario al que vende el seguro. En el otro caso, no necesitaba que el precio se me moviese para hacer dinero, pero en el caso de ser comprador de seguro, necesito que suba más de $1 para yo tener beneficios. Entonces, yo sé esto que la probabilidad de tener beneficio en el siguiente mes es bastante inferior al 50%. Es lo que os decía. Un mes aleatoriamente vosotros compráis un seguro de una empresa, lo más lógico que es que suceda, que se quede lateral o que suba un poquitín. Entonces, si se queda lateral y sube un poquitín, hemos dicho que perdemos el seguro, por lo cual tenemos pérdidas, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ir en cuenta que si tenemos un gasto así todos los meses, es difícil conseguir buenas rentabilidades a largo plazo. Eso lo entendéis todos, ¿no? Si yo todos los meses me tengo que gastar seguros, o cada 2 meses me tengo que gastar seguros, o soy un cacarrita, por decirlo de alguna forma, y siempre pienso que se va a ir esto a pique, y no confío en mis empresas en las que he comprado, y siempre me estoy cubriendo, al final en la rentabilidad que tendría que sacar, es astronómica, porque si hemos visto que nos gastamos un 3% en cubrir un determinado mes, 3%, no os lo sacaréis, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí es donde entra la capacidad de gestión de cada inversor. Lo mismo, este mes sí, este mes no, ahora me cubro, ahora no, cuando se rompa la media móvil de lo que sea, pues eso ya es dependiendo de cada inversor. Y ahora os voy a poner un poco de ingresos pasivos o introducción a las rentas en bolsa, ¿de acuerdo? Os he puesto primero una lista de los beneficios que yo le encuentro a esta forma de invertir o a esta forma de hacerlo. Lo primero y que más me llamó la atención a mí desde el principio es que no es necesario mucha dedicación mensual. O sea, en verdad tú con que tengas 4 o 5 empresas más o menos, que las conozcas bien, que las veas de vez en cuando y que sepas hacer alguna estrategia con opciones, no te hace falta estar todo el día pegado a la pantalla para sacar
unos rendimientos decentes, ¿de acuerdo? Entonces esta es una ventaja bastante importante, porque para mí, cuando yo empecé con todo esto del trading, pues estaba perfectamente 4 o 5 horas pegado a la pantalla. Entonces el cambiar, hacer ese cambio de estar 4 o 5 horas a mirarlo 10 minutos o 15 minutos al día, como mucho, pues eso era bastante importante y bastante interesante. También era bastante fácil psicológicamente de llegar, ya que los drawdowns o las rachas de pérdidas eran mucho más pequeñas. Si pongo el ejemplo de antes, un inversor normal, nos ponemos en el año 2007, que tiene empresas, aunque sean buenas, pues ha visto como en el 2008-2009 se ha pegado un bajón de la bolsa importante. Perfectamente, aunque las empresas sean buenas, ha perdido momentáneamente un 50%, lo que sea. Aunque luego recuperasen, pero ese 50% es duro de llevar. Entonces, al conocer todo esto de las opciones, saber cubrirse nos delimita. Aunque perdamos pequeñas cantidades, ya os digo, porque los seguros no hagan su función, porque no bajen, el tener estos seguros que muchas veces nos harán la cobertura, pues claro, los drawdowns son mucho menores y por consiguiente, pues claro, lo llevamos mejor. Otra cosa muy importante es la adecuación del riesgo dependiendo del inversor. Es decir, nosotros podemos hacer una combinación de comprar y vender seguros, ¿de acuerdo? Lo que se denominarían spreads, para delimitar pues el riesgo que queremos. No, pues mira, por ejemplo, yo quiero, pues, no, yo es que en vez de 2.000 euros, yo quiero hacer casi la misma operación, pero solamente quiero perder 500, no quiero 2.000 euros, me parece excesivo. A cambio, por ejemplo, en vez de ganar 150, pues me conformo con 50. Sabéis que es manejable, podemos cambiarlo conforme nosotros queremos para, pues eso, adecuar el riesgo a nuestro bolsillo. Otra cosa es que es adaptable a todo tipo de patrimonios. O sea, las opciones financieras ya lo habéis visto. Podéis comprar una opción financiera de 165. O sea que las opciones se pueden hacer hay estrategias, pero desde patrimonios pequeños hasta patrimonios más importantes. También depende de las estrategias, claro. No es lo mismo hacer una estrategia o invertir desde un punto de vista de opciones financieras o ser vendedor de seguros con 3.000 euros que con 30.000 que con 300.000. Evidentemente la gestión de riesgo es distinta, la dedicación es distinta y todo es distinto. En general el plan que tenéis que hacer es bastante distinto, pero se puede hacer. Entonces esa es otra de las ventajas que tiene esto. Y los beneficios de usar el interés compuesto. ¿Esto qué significa? Si nosotros antes, como inversores normales, comprábamos, manteníamos, pues que vamos a poner el ejemplo de un inversor que compró en un determinado momento, las acciones se van revalorizando, él piensa que la empresa sigue siendo buena, él va cobrando los dividendos y ya está. O sea, en el momento que él quiera vender, pues lo venderá y habrá obtenido X revalorización. De esta forma, si por ejemplo nos podemos beneficiar de conseguir por la parte de comprar los seguros, pues rascamos un par de euros, rascamos unos cuantos puntos porcentuales, o vendemos seguros o lo que sea, y nosotros conseguimos un par de puntos más extras al año, lo que hace es que nosotros tenemos más cash. Ese dinero nosotros lo podemos usar para reinvertir y entonces de esa forma pues nos beneficiamos de tener más dinero en movimiento, más dinero en circulación. Es que en general el mercado te pague acciones nuevas. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, conseguir rentas pasivas. Lo primero de todo es dominar una serie de estrategias, ¿de acuerdo? Sin una estrategia clara no vais a hacer nada. No se puede coger y decir, bueno, pues yo, mira, como he escuchado a Iván decir que esto se hace así, pues yo ahora cojo y todos los meses hago esto. No. Tenéis que tener una estrategia clara y delimitada, o sea, saber cuándo entráis, cuándo salís, por qué entráis, por qué salís, todo. Absolutamente todo lo tenéis que tener claro, porque si no vais a ganar dinero en esto. Y además saber cuándo usar las estrategias. Una estrategia no funciona siempre. Una estrategia está pensada, por ejemplo, una estrategia alcista. Pues ¿para qué está pensada? Para un mercado alcista. Si una estrategia es alcista y la usáis en un mercado lateral, pues no va a funcionar. Una estrategia tendencial en un mercado lateral no va a funcionar. Y al contrario tampoco. Una estrategia lateral en un mercado tendencial no va a funcionar. ¿De acuerdo?
Entonces, tenemos que saber cuándo usar la estrategia. Esto es también, pues eso, depende de la experiencia del inversor, de lo que le dediquemos, y un poco de cada inversor particular. Y lo que nos tenemos que hacer es focalizarnos en encontrar empresas aptas para este estilo de inversión. O sea, mi forma de hacerlo es intento encontrar empresas buenas. No ya las mejores, sino empresas que sean razonablemente buenas. ¿De acuerdo? Se usa el análisis fundamental y yo es la forma de la que lo hago, vamos. También podéis comprar ETFs. Un ETF es como los índices, os digo, es una cesta, un conjunto de empresas. Eso sí que es rentas pasivas 100%. Vosotros lo compráis, eso sí, oscila lo que sea, pero normalmente tienen un dividendo y eso os va reportando ingresos pasivos, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo lo que hago normalmente es que una vez hemos hecho el trabajo inicial, todo esto de gestionar la operación, lo que os digo, comprar si viene hacia abajo y todo esto, y ajustarlo todo esto, lo que hay que hacer luego es pues dejarlo en piloto automático y que vaya todo conforme lo hemos planificado. Y aquí es importante lo que os pongo, que es aprender a gestionar el riesgo. Eso es lo que os digo, que vosotros podéis hacerlo muy bien 11 meses, pero si un mes no lo hacéis bien, o sea, os saltáis la gestión monetaria, os saltáis vuestro plan de inversión, el dinero que habéis conseguido en estos 11 meses se os van. O sea, un error y podéis estar fuera, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que hay que trabajar, lo que hay que pulir. Entonces, mi opinión sobre las rentas pasivas, pues como hemos visto, pues podéis comprar directamente un ETF, olvidaros y ya está. Por ejemplo, compráis el Spider, que cotiza sobre $140 la acción, compráis 100 acciones, 14.000 euros y os da un 2% de rentabilidad al año. Pues subirá la rentabilidad por dividendo, lo que queráis, pero ya está, eso ya lo tenéis ahí. Otra forma que tenéis es comprar el mismo Spider, el mismo ETF, ¿vale? Y hacer diversas estrategias para conseguir más dinero por medio de las opciones financieras, lo que hemos visto, de comprar, vender acciones, todas estas cosas. Entonces, con ese dinero, pues ya tenéis, aparte de los dividendos que os dan de un 2%, ya tenéis otro porcentaje más. Y eso, puedo gestionar el riesgo de una operación comprando y vendiendo seguros, mi expectativa del movimiento del precio. Eso es lo que os comentaba. Y gestionar el riesgo, que es lo que teníamos en la anterior pantalla, era que puedo delimitar el riesgo a la cantidad que yo quiera. Por ejemplo, si yo he comprado 14.000 euros, por ejemplo, es decir, no, yo es que 14.000 euros en riesgo no quiero tener, yo quiero tener máximo 10.000 euros en riesgo. Puedo comprar un seguro, ¿de acuerdo?, que me proteja por si baja el ETF más de esos 100 euros por acción, ¿de acuerdo? Todo eso es, ya os digo que es manipulable, se puede gestionar, que en general es eso, se llama gestión del riesgo por eso, porque lo podemos transformar nosotros como queramos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo hago, lo que yo uso a día de hoy, que esto no quiere decir que lo tenga que hacer así, y seguramente no va a ser así. Lo que hago es primero un análisis fundamental, ¿de acuerdo? No suelo enrollarme demasiado con el análisis fundamental porque mi tiempo también es limitado, no puedo hacer los análisis tan profundos como a mí me gustaría hacerlos, pero bueno, siempre intento hacerlo lo mejor posible. Un análisis fundamental sobre un conjunto de empresas y intento quedarme con aquellas mejores. Eso como primer punto. El segundo punto, una cosa que miro es el indicador HIC. Esto es un indicador que he desarrollado desde hace poco y lo que me mide es básicamente la tendencia del mercado. El indicador HIC simplemente son 5 números, es decir, va desde el 0 hasta el 5. Contra el indicador, contra un número más grande nos marque, más invertidos tenemos que hacer, es decir, más dinero en renta variable tenemos que tener expuesto, ¿de acuerdo? Y lo que hace es básicamente eso, se actualiza una vez a la semana, podéis entrar en la web indicadorhic.com y suscribiros, es gratis, o sea, podéis beneficiaros de esto gratis, y lo que hacemos es seguir el mercado. Si nos dice que el indicador está en un 5, bueno, pues yo estoy invertido bastante en el mercado. Si el indicador nos dice que el indicador está en un 2, pues entonces es aconsejable retirar dinero del mercado porque
es probable que hayan problemas, ¿de acuerdo? Y otra parte sería el análisis sentimental. Esto para mí es también bastante importante, ¿de acuerdo? El momento de cómo se encuentra la acción. Hay diversas herramientas, el ratio put call, el VIX y distintas formas para hacerlo que a mí me gustan, que a mí me gusta ver, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que hago es, una vez ya preparado, ya he hecho el análisis fundamental, he visto el mercado como está, mirando el indicador, y he hecho un análisis sentimental de la empresa y del mercado, lo que hago es preparar la estrategia, ¿de acuerdo? Pues puedo preparar una estrategia que sea, por ejemplo, que se beneficie de un mercado lateral. Pienso que el mercado va a estar lateral, tengo una empresa pues que no está ni muy barata ni muy cara, lo que sea. Quiero hacer una estrategia lateral, pues preparo una estrategia, ¿de acuerdo? Y lo que hago es el plan. El plan, esto es fundamental. O sea, ¿cuándo voy a entrar? ¿Cuándo voy a salir? ¿Qué cantidad de acciones voy a comprar? ¿A qué nivel de precios? ¿Qué pasa si el precio baja? ¿Qué pasa si el precio se mantiene lateral? ¿Qué pasa si el precio sube? ¿Qué voy a hacer yo si el precio sube? ¿Cuáles son los ajustes, los puntos de ajuste, las salidas? ¿Cuándo voy a salir? Absolutamente todo tiene que estar escrito en el plan. No tenéis que dejar nada a voleo, es decir, que yo compro y que pase lo que pase. No, absolutamente todo tiene que estar ahí. Entonces yo lo que hago normalmente es eso, gestionarlo, ¿de acuerdo? Mediante las opciones financieras, como os digo, mediante el indicador y todo esto, lo que hago es ir gestionando las operaciones y al final os pondré luego un ejemplo, bueno, os pondré un sitio donde podréis ver ejemplos. Lo único que tenéis que hacer es, si la empresa es buena o el ETF es bueno en este momento, sí que lo podéis dejar y con las rentas que habéis obtenido por medio de gestionar las operaciones con opciones, no habréis perdido nada. ¿De acuerdo? Si vosotros, por ejemplo, os habéis gastado en un momento 3.000 euros y habéis conseguido por medio de esa forma de seguros 3.000 euros, en verdad es como si no hubieseis tenido ningún gasto, ¿no? Sin embargo, tenéis el ETF y os está produciendo rentas, ¿de acuerdo? Y esos son los ingresos pasivos de los que yo os hablaba en bolsa. Entonces, lo que yo os aconsejaría que os quedaseis con esto, ¿de acuerdo? Muchas veces nos dicen que no, es que las opciones financieras son muy arriesgadas, o es que puedes tener, si vendes, beneficios limitados pero pérdidas limitadas. Bueno, eso es un poco entre paréntesis, ¿de acuerdo? El beneficio o la pérdida que pueda haber o el riesgo que pueda haber en las opciones financieras no son de las opciones en sí, sino del propio inversor. Es el no saber qué estás haciendo, eso es lo verdaderamente lo que tiene riesgo, el no saber lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, el riesgo no está en la inversión, sino que está en el inversor. Si tú no sabes lo que estás haciendo, entonces es cuando vas a tener problemas. Pero si sabes lo que estás haciendo, siempre puede haber riesgo, pero es mucho más improbable que tengas problemas. Entonces, lo que os pongo es que si quieres invertir bien, debes hacer lo que hacen los inversores inteligentes. Podéis hacerlo de todas las formas que queráis, ya os digo, podéis comprar acciones como venís haciendo ahora mismo, o sea, comprar acciones y dejar que suban, o podéis hacerlo de esta forma como yo os he dicho. Eso ya depende de vosotros, pero ya tenéis más herramientas para entrar al mercado. Por ejemplo, ahora os podría convencer de decir, bueno, pues ahora en vez de entrar comprando, me interesaría entrar pues de esta forma. Pues ya tenéis más herramientas. Eso es lo que yo buscaba más o menos de esta charla, que tenéis un abanico de posibilidades más amplio para hacer, ¿de acuerdo? Y un poco más de información si queréis, ¿de acuerdo? Mi blog en Rankia es Gana Índices, podéis escribirme ahí cuando queráis y comentarme dudas que tengáis o cualquier cosa, ¿de acuerdo? En lo del indicador GI que os comentaba, la herramienta esta que he desarrollado hace nada, la web la saqué hace 2 días, ¿de acuerdo? Entonces os podéis suscribir y tendréis en el correo las señales de este indicador, ¿de acuerdo? Y hay un post en mi blog, ¿de acuerdo?, que se llama Grabación Webinar Curso Rentas y Dividendos. Esto es el curso que yo hago enseñando todas estas estrategias con opciones que os digo. Hay una parte en este webinario, que es la parte educativa, que creo que es bastante interesante que la veáis, que os expongo un ejemplo de cómo se gestiona una operación con este caso McDonald's. En este caso hice un ejemplo con McDonald's, comprando acciones en el año 2006 y gestionándolo, ¿de acuerdo?
solamente hice una operación al año durante el 2006 hasta el 2012, solamente una operación. No es, pues era la estrategia, ¿no? Hay operaciones que haces más operaciones, hay operaciones que gestionas menos, que se necesita más dedicación, hay operaciones que menos, y esta era muy sencillita. Y me gustaría que lo vieseis, ¿de acuerdo? Dentro del post titulado Grabación webinario, cursos de rentas y dividendos. Y bueno, ahí lo puse, ver la parte educativa donde se profundizan rentas. También pongo la diferencia entre invertir de una forma tradicional y una forma en la que se consigue un 2% anual superior mediante las opciones. Si lo veis, veréis cómo os gustará todo esto. Y esto está dentro de mi curso, que voy a empezar el lunes. Si os interesa, el curso está de oferta hasta el lunes. Y si queréis más información, pues ahí tenéis mi email, ivanmanlo@hotmail.com, o mi Skype si queréis hablar directamente conmigo. Y eso es todo. Espero que os haya gustado mucho, y por mí, bueno, ha sido la primera vez que he hablado, así que si lo he hecho mal, pues lo siento, pero no se puede hacer tampoco más, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a todos por venir.